Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Una vez más en un episodio del Oráculo de la Prevención. Y en este caso, no lo van a creer, tenemos a un gran experto, un especialista en salud en el trabajo, que nos va a venir a platicar muy profundamente de un tema que hemos elegido y que es de interés para muchos. Para en esta ocasión, pues doy la bienvenida pues a mi amigo doctor Darío Enríquez, que precisamente nos va a venir a platicar toda su experiencia, toda su vivencia, todo su dominio del tema, específicamente en el programa de protección respiratoria, Aire Seguro, Trabaja Seguro. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Eric. Es un placer que me hayas invitado y un gusto compartir este espacio contigo. Claro que sí, doctor. Pues bueno, mira, realmente este tema en donde pues vemos que se empiezan a conectar varios interesados, amigos, colegas, y que bueno, están muy atentos de lo que vayamos hoy a platicar, porque seguro lo que digamos aquí, lo que virtamos aquí, pues les va a servir bastante en el área laboral, en la industria, en sus centros de trabajo. En este caso, pues vamos a hablar de este programa de protección respiratoria para poder ir como introduciéndonos al tema. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no todos somos expertos en el tema. Platícanos qué es un programa de protección respiratoria y cuáles son sus alcances, doctor. Me gusta mucho el concepto de programa de protección respiratoria porque habla de una serie de actividades y de seguimientos que se les tienen que dar. Antes de avanzar un poquito más en este tema, quiero aclarar, aquí yo no represento a ninguna entidad pública ni privada, me represento a mí mismo, mis opiniones y mi experiencia personal, ¿no? Ahora sí, entramos en el tema. El programa de protección respiratoria pues, son una serie de acciones, un conjunto de acciones que pues ya cuando te vas específicamente en la normativa, pues está ahí en el apartado de control de los agentes contaminantes del medio ambiente laboral. Igual, si no sabemos cuáles son los agentes contaminantes del medio ambiente laboral, son esas sustancias químicas o mezclas de esas sustancias químicas que por sus características, por su concentración, las cantidades que se están manejando, el número de personas, el tiempo de exposición que las personas tienen que estar ahí trabajando, pues pueden generar alguna alteración en la salud. Entonces, el objetivo de este programa de protección respiratoria pues, es el control de esos agentes contaminantes del medio ambiente laboral. Obviamente, pues todo esto siempre va con el objetivo de cuidar la salud de las personas trabajadoras, ¿no? Hablaremos un poquito más adelante, pues, quiénes son esos realmente, esas personas que se exponen y cómo los vamos a agrupar en bolitas de personas y cómo vamos a estudiar a lo que se está exponiendo cada quien, dependiendo, pues, de qué actividad y de qué tarea le toca a cada uno dentro de las diferentes empresas. Excelente. Y partiendo de ahí, que precisamente este programa pues debe ser motivado, debe ser inspirado por una región, un estándar, una norma. ¿Qué normas son las que van directamente en un programa de protección respiratoria? Sí, donde se menciona ya muy específicamente, pues es en la norma 10, STPS 2014. Ahí viene, pues es uno de los requisitos, es una de las obligaciones del patrón mantener. No solamente es el programa de protección respiratoria, que este se genera pues derivado del estudio de los agentes contaminantes del medio ambiente laboral. Primero, pues para estudiarlos, pues tienes que saber cuáles tienes. Yo creo que ahí es donde entra la parte con más carnita, la parte con más feeling, porque pues tienes que meterte realmente ahí al proceso y conocer, platicar con muchas personas, ir al fondo del proceso, cuáles son tus materias primas, cuáles son las materias intermedias, cuáles son los productos, cuáles son los desechos, cuántas personas se exponen, mm, qué tipo de exposición tienes, si es toda la jornada, si es un ratito, las concentraciones, y poco a poco pues vas conociendo el, las características de tu proceso, te tienes que ir a meter, obviamente, pues de repente ves ahí como condiciones que tú mismo dices, ay, ¿a poco esto existe dentro de mi empresa? Y más si estás luego Ujú. ahí confinado a tu consultorio, pues no, realmente eso no sirve, tienes que meterte al proceso como tal.
Y bueno, ya que conoces eso, pues obviamente haces un listado. Ese listado tiene unas características, tienes que saber pues, las características físico-químicas de las sustancias, si están líquidas, si están gaseosas, si están en sólidos, porque pues eso les da una volatilidad distinta. Obviamente pues hay sustancias que son sumamente volátiles como los polvos y hay otras sustancias pues que no lo son tanto. La temperatura en la que esto tiene ebullición, pues hay sustancias químicas que tienen ebullición pues a temperatura ambiente como estamos en este momento, entonces pues eso obviamente está generando gases. Todas esas características a la hora de que conoces los agentes contaminantes del medio ambiente y quienes están expuestos, pues vas a saber cuáles tienes que medir, cuáles son las concentraciones óptimas y las que no lo son, pues tienes que generar pues acciones muy específicas, ¿no? Ahí es donde entra ya el programa de protección respiratoria, ya bajando cuando lo identificas, lo analizas, los mides y una vez ya que tienes toda esa información, sabes quién se está exponiendo, cuánto y a partir de ahí pues ya tú generas ese programa de protección respiratoria para pues asegurarte de que están controlados esos agentes. Perfecto. En tu experiencia, doctor, ¿cuáles son las sustancias químicas a las cuales se ha expuesto tu personal que has tenido a cargo, que has monitoreado? Mm, bueno, incluso en el título de nuestra charla, pues yo trabajo en una industria cementera. Eh, mucho polvo de las diferentes materias primas. Hay, por ejemplo, fluoruro de calcio, hay yeso, hay hematita, que es óxido férrico, hay sales de aluminio, obviamente, pues la piedra caliza, que es la materia prima principal, ¿no? Que es este hidróxido de calcio. Y pues no solamente eso, sino que pues el elemento que todos los médicos laborales le tenemos miedo, pues es el tema del sílice. En diferentes concentraciones hay una materia prima que es muy poquito, y hay otras que son muchas, pero pues al ser una materia proveniente de la corteza terrestre, pues tiene invariablemente sílice. Aquí mis colegas médicos que nos ven, pues no me van a dejar mentir, la silicosis es una enfermedad ahí bastante grave, progresiva, discapacitante, que pues a toda costa la tenemos que evitar. Pero pues no solo eso, si nos metemos un poquito al proceso de fabricación del cemento, pues es la manera en la que me lo explicaron muy fácil es, pues es una piedra que se deseca tanto, la cocinas obviamente, que cuando le aplicas agua, pues obviamente se vuelve a hacer piedra. Eso es lo que pasa con el cemento y un montón de agregados derivados de la tierra para que tenga propiedades pues cementantes, ¿no? De adhesión entre estas partículas. Entonces, pues en esa proceso de calcinación, pues también producen algunas otras sustancias contaminantes, pues que son derivadas de esa combustión. Ahí es donde entra, pues conocer que no solamente es polvo, sino que también puede ser gases, que también pueden ser humos, o pueden ser incluso humos metálicos, pues también obviamente hay trabajadores que se encargan de hacer mantenimiento de los equipos, de las máquinas, y pues también ahí se están exponiendo a humos de soldadura, sustancias químicas peligrosas, desengrasantes, reveladores, hay muchas sustancias químicas que pueden, aunque sean cantidades muy pequeñas, pues alterar ahí su salud. Cuando hablamos de programa de protección respiratoria, en muchas ocasiones, llamémosle igual a lo mejor hasta los jefes encargados y demás, queremos pensar que el programa solamente incluye protección respiratoria. ¿Eso es cierto o es falso? No, realmente, pues es una serie de actividades que incluyen también la selección del EPP, el uso correcto, el uso en situaciones de emergencia, em, cuándo lo puedes, cuándo lo puedes usar, cuándo no lo puedes usar, cuándo lo vas a disponer, cómo lo vas a disponer. em, si hay alguna refacción que le puedas cambiar, pues obviamente aplicarla también. Hay una serie de actividades en cuanto a capacitación, hay como acotaciones anualmente. Se tiene que capacitar al POE, al personal ocupacionalmente expuesto, pues para que conozca
obviamente las características de las sustancias a las que se expone, cómo manejarlas de manera segura, qué efectos negativos tiene, los tienes que enseñar cómo manejar sustancias químicas de la manera correcta y pues también cómo deben de usar las hojas de datos de seguridad. El sistema globalmente armonizado, pues también entender lo que significa cada uno de los signos, de los símbolos que estás ahí observando. Y bueno, dentro de ese programa también de protección respiratoria, pues hay actividades de control ya muy específicas de qué le toca a cada quien. Ahí la norma lo dice muy bonito, medidas técnicas y administrativas. Así Las es. técnicas pues son medidas de ingeniería, de sustitución, de eliminación, que son las más efectivas. Y otras medidas que son en menor forma, pues también efectivas, pero no ideales, como los controles administrativos o el uso del EPP. Así como a grandes rasgos, esos son los componentes del programa de protección respiratoria. Así es, y es que eso es algo muy común en donde pensamos que solamente el cubrir o el protegernos solo es el dotar al personal de equipo de protección respiratoria y solamente es darlo, ¿no? Ya el que si trae barba, el que si sabe colocárselo, el que si el ajuste es el adecuado, etcétera, ya ahí es otro tema. Pero no nada más incluye la parte de colocación o la parte de dotación de equipo de protección. Sí es importante, claro está, pero ya lo habíamos comentado, en donde pues hay ciertos controles, la jerarquía de controles es muy importante y el mismo programa establece, ya lo dijiste muy puntual y muy atinado, en donde hay otros tipos de elementos que incluye el programa para poder saber que en base a ese monitoreo de esas partículas, hablando de partículas en sí, pues realmente si estamos dentro o fuera de norma, ¿no? Y a partir de ahí se deriva todo el programa que nos vienes comentando. Sí, cuando hablas de norma ahí, quiero aprovechar ese momento para, pues, a lo mejor se estarán preguntando, pues, ¿qué dice la norma, no? Bueno, dentro de todas las actividades, ahí viene la norma. Pareciera muy extensa, pero, pues, realmente es muy sencillo. A mí me gusta porque, pues, es como una receta de cocina. Entonces, pues, nada más apégate y, pues, ese es tu mínimo indispensable, ¿no? Hay un listado ahí en uno de los anexos de la normativa, en una tabla, en donde viene cuáles son las sustancias que se tienen que muestrear, que son, médicamente, pues las que pueden afectar más la salud. Igual ahí puedes ver como que, y luego, y las que no están, bueno, es ahí es donde también te tienes que apoyar en otras normativas, ¿no? Normativas extranjeras, normativa NIOSH, normativas europeas, porque pues algunas de las sustancias pues no las encuentras. Por ejemplo, acá en nuestro caso pues es el coque de petróleo. Ese no lo encuentras en la norma 10. Entonces pues te tienes que ir a NIOSH a preguntarle, bueno, pues cuánto es, ¿no? Y las hojas de datos de seguridad, ahí también vienen algunos datos importantes, que no me vas a dejar mentir, algunas de las medidas de protección de las HDS pues, son súper sencillas, casi que no se le acerque Sí, y pues, no deje que, claro, que, claro. le, que lo consuma o no lo inhale y pues prácticamente todo lo demás te lo dejan ahí. Ahí es donde también entra ese tema de ponerte a investigar y a arrastrar el lápiz a hacer esos cálculos, ¿no? El programa de protección respiratoria también incluye los resultados de las evaluaciones. Esas evaluaciones no las haces tú, no las hace el patrón. Se tiene que recurrir ahí a una entidad externa para, bueno, primero asegurar la calidad y la veracidad de los resultados, ¿no? Y pues por las implicaciones técnicas también de las mediciones, se recurre también a un laboratorio, tiene que ser un laboratorio acreditado por la EMA, por la STPS, y pues que tenga sus procesos internos de calidad, que te garantice pues una fiabilidad, ¿no? De lo que estás observando. Cuando ves esas mediciones en el ambiente laboral, pues las tienes que comparar contra esta tabla que te comento de referencia y pues de acuerdo de esa relación con el límite de exposición, ya sea si es menor al límite de exposición o si lo sobrepasa, pues son las medidas que la normativa también te dice pues qué es lo que tienes que hacer y cada cuándo tendrías que repetir esos estudios, porque pues no es como que los hagas una vez y ya los guardes, sino que pues si está cerca del límite de exposición, pues quiere decir que pues está cerca de valores que puedan implicar condiciones negativas para tus trabajadores y pues tienes que estarlos muestreando. Pero pues no solamente así, sino que pues tienes que haber implementado alguna medida para que eso disminuyera. Ahí es donde entra
ese reto, ¿no? No solamente medir, 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 porque pues, también es como un gasto innecesario o un gasto estéril, sino que pues también tienes que agarrar y decir, bueno, pues, ¿qué voy a hacer con esto, no? Y ahí es donde tienes que corregir. Perfecto, entonces entendemos que la parte del programa, la parte del monitoreo, pues se va dando precisamente en aquellos lugares en donde el personal ocupacionalmente expuesto, pues prácticamente está en contacto, posible contacto con ciertas partículas o moléculas que pudieran alterar la salud de los trabajadores. Ahora bien, es importante poder definir que si en mi centro de trabajo, pues hay ciertas partículas en el ambiente, el programa esté establecido por áreas en específico donde precisamente estemos por encima de ese monitoreo, o realmente es generar una protección respiratoria en todo el centro de trabajo, invariablemente de que sea un lugar seguro, por decirlo así. Sí, de hecho, ahí es donde entra esto que te platicaba al inicio de los grupos de exposición homogénea, o sea, cuáles son los trabajadores que se están exponiendo a las distintas sustancias. Em, Haciendo como un resumen, la mayoría de las normas de higiene siempre conllevan un reconocimiento del agente, una evaluación de ese agente, eh, y un control de ese agente. O sea, es primero identifícalo, mídelo, obviamente compáralo contra tu normativa, en este caso, pues la norma 10. Pero pues, como les digo, es igual también para ruido, es igual también para vibraciones, compáralo con tu normativa y busca medidas de control. Ya cuando ya lo tienes identificado, pues vas a ver que en las distintas etapas del proceso, gran parte de las industrias de la transformación, pues implican eso, ¿no? Una materia prima que entra y pues que al final nos da un producto completamente diferente o con algunas características de lo que entró. Ahí es parte de conocer ese proceso, esa línea de ese proceso y empezar a ver pues qué hay en cada una de esas áreas. Em, ya que conoces esas características de ese proceso en donde está la persona, pues ya vas a medir, o vas a buscar medir. La norma es como muy clara en ese sentido. Si tienes alguna medición previa, tómala y parte de ahí. Si no la tienes, haz un reconocimiento. Tú como patrón, es lo ideal, o representante del patrón, eh, pues conozcas ese proceso y empieces a asignar cuáles son las sustancias que pueden potencialmente dañar la salud de tus trabajadores. Y a partir de ahí, ya reconocidas, pues es entonces cuando ya procedes a medirlas, ¿no? Ya medidas, ahí es donde te digo, no entra un laboratorio, te manda un resultado y posteriormente ya vas a proceder a tratar de corregir. Hay muchas dudas de luego los trabajadores o mucha resistencia en el sentido de usar la protección respiratoria, ¿no? El respirador desechable. ¿Cuáles serían aquellas ventajas, desventajas, que obviamente hay más desventajas que ventajas, el utilizar barba para aquellos que requieren el uso del respirador? Sí, es bien importante, y ahorita que lo mencionabas, pues no solamente es que te lo den, sino que lo sepas usar y cuándo lo puedes usar y cuándo no, y qué condiciones propias tú, personales, pues van a ocasionar que no te dé una protección correcta. Incluso hasta el tamaño, hay variaciones en el tamaño, hay tallas de acuerdo al tamaño de la cara y pues hay personas que tienen su cara muy grande y pues un EPP a veces nomás les cubre una parte de su boca y de su nariz y pues obviamente eso no sirve, eso y nada es lo mismo. Igual también la barba evita el ajuste correcto del equipo de protección respiratoria. Tuvimos muchas campañas, hemos estado teniendo muchas campañas de sensibilización y de corrección de esas actitudes que luego tienen. Pues primero que sepan que no es inerte, o sea, que a lo que se están exponiendo pues Así es. conlleva un riesgo para su salud. Este, puede parecerte a lo mejor increíble, pero muchas personas siguen creyendo todavía que los contaminantes del medio ambiente laboral, pues no les va a pasar nada. Prácticamente para ellos es como que se lo pudieran pues comer o inhalar y no va a ocurrir nada y pues nada más lejano de la realidad, ¿no? Entonces, pues es primero
oye, pues estás aquí metido, mínimo conoce, ¿no? Mínimo conoce a lo que te estás exponiendo. Y vieras que en cuanto a mi experiencia o personal o la de mi equipo, hemos mejorado muchísimo porque pues el trabajador no se siente como dejado de lado, muchos de ellos incluso se sienten escuchados porque pues son los que te dicen, oye, pues es que mira, aquí esto está peligroso y vas y lo ves y dices, ¿por qué no lo habíamos visto, no? Y es un ciclo, ¿no? Es un ciclo de mejora continua. Siempre estás aprendiendo, también siempre estás mejorando este programa y bueno, pues también ahí los trabajadores pues se sienten que los estás atendiendo, ¿no? Un ambiente de trabajo seguro, ahora sí que respira seguro, eh, pues los motiva, ¿no? A rendir mejor, los motiva a desempeñarse de una manera adecuada. A veces el EPP que tienen pues no es el adecuado. eh, y también romper luego ese paradigma de que te dicen, no, pues es que este me gusta a mí o me da calor o híjole, o sea, pero bueno, pues yo creo que también hablando se entiende la gente, ¿no? Y esa idea donde tienes que, pues agarrarte, ¿no? De la palabra para que puedan, pues modificar ahí esa condición. Así es, y de hecho, bueno, el romper esos paradigmas de inicio desde te encuentras trabajadores con que ya de gran experiencia, en donde te dicen, es que antes nos amarrábamos una mascada, un paliacate, y así le entrábamos, y veme, estoy entero, y no pasa nada, y eso me estorba, y eso siento que me sofoco, que me mareo, y pues realmente no me está protegiendo, ¿no? Y entonces tenemos que convencer, esa es nuestra labor, convencer a los trabajadores para poderles vender la idea de que una protección respiratoria, bueno, pues es mucho mejor que pues aquellas prácticas antiguas que teníamos y que desgraciadamente luego eso se va pasando entre compañeros y el tema es que se va permeando, ¿no? La cultura de la prevención es de no se lo pongan, eso no sirve, nadie se ha muerto por estar inhalando aquí la trituración de materia prima, pero nos podemos quedar sordos, pero nos vamos a morir de problemas respiratorios, ¿no? Entonces, sí es luchar contra esa parte y más cuando aquellos que, híjole, se rasuran hoy y mañana ya están todos barbudos, pues algunos quisieran estar barbudos, otros ya no, y total que es un tema ahí de estar convenciéndolos, de estar diciéndoles por qué es importante el uso del respirador, la buena colocación. Y fíjate que en alguna ocasión teníamos mucha resistencia con el uso del respirador por aquello, y mucho consumo, ¿no? O mal uso, mala práctica del uso del respirador para aquellos que estábamos en contacto con el coque de petróleo. Y entonces casi era de un ratito, así seas operador del cargador frontal, así seas el de la banda, así seas realmente el de patio, así seas el que estaba en la oficina, etcétera, pero realmente había un consumo muy exagerado, ¿no? Entonces, en algún momento, pues asesorándonos con ciertos laboratorios, con ciertos proveedores, pues les dimos un respirador color negro, igual con las mismas características, capacidades, todo, jamás se puso en riesgo la integridad de los trabajadores, se les proporcionó y realmente los íbamos monitoreando y total que nos decían, es que, pues ya, es que como que siento que me lastima aquí, es que siento como que no me ajusta, es que siento como que los cachetes me los aplasta. Al final de cuentas, cuando total de la práctica, sí, lo que llevamos a cabo, pues total, terminamos concientizándolos de que pues si le damos buen uso, si estamos en forma, pues vamos a ocuparlos y protegernos mucho mejor. Se acerca el último y me dice, ¿sabes qué? Es que la verdad no sabemos cuándo cambiarlos, porque los respiradores color blanco, bueno, pues en automático, al momento de estarlos manipulando o estar inhalando, pues se ensucia, ¿no? Se ensucian negros y ya en automático, pues por higiene los podemos cambiar o reemplazar. Pero cuando son color negro, pues realmente decían, ¿y cuándo lo cambio? Porque una, no percibo los aromas externos. Dos, no observo que ya esté sucio por la parte ni interna ni externa. Y entonces al momento de retirármelo, pues sí observo que el sello está correcto. Pero y entonces, ¿en qué momento hay que retirarlo? ¿En qué momento hay que reemplazarlo? Y entonces era más el miedo de no sabían si ya se estaban exponiendo, si ya tenían que reemplazarlo y demás.
Y entonces dijeron, ok, vamos a hacer una cosa, vamos a colocarnos muy bien, enseñamos a cómo ajustárnoslo, a cómo reemplazarlo, etcétera, etcétera. Si me dice que me corto la barba, me la corto. Y bueno, pues entonces entraron en una idea de que teníamos que protegernos, ¿no? Que era por nuestro bien. Y es como tuvimos esa experiencia con el personal que estaba en Cookie. Sí, ahorita que lo comentabas es el clásico, es que llevamos 30 años haciendo lo mismo y pues nunca ha pasado nada y pues tú que acabas de llegar, pues cómo me vas a decir cómo yo cuidarme, ¿no? Ahí es donde parte un poquito también el tema de la andragogía, de, pues, oye, ¿no has visto que tu compañero está tose y tose? No, bueno, pues sí, güey, es que mira, es por esta consecuencia que está teniendo, o no te has fijado que este trabajador, pues luego de repente no te escucha muy bien, o como que te inclina la cabeza, ah, no, pues sí, bueno, pues es que es porque tiene un efecto sobre su salud o sobre su audición. Ay, bueno, ya entiendo. O sea, tienes que agarrar los saberes que ya traen ellos, o a lo mejor incluso las malas prácticas y tratar de transformarlas, ¿no? Este, de hecho, bueno, nos hemos encontrado también ahí ese tema, como mencionabas, tienes que recurrir luego al proveedor. Decirle, oye, bueno, ¿cuándo lo tengo que cambiar? O sea, ¿cuándo es cuando yo tengo que, sobre todo, bueno, como dices, por el tema de economía, no es viable que estén cambiando cada hora de respirador. O, bueno, pues si se le satura demasiado, pues probablemente no sea el adecuado, ¿no? Tampoco. Entonces, ahí es donde entra ese tema de, pues de conocer cuándo lo debes de usar o cuándo no, cuándo lo cambias, cuándo lo sustituyes. Luego hay trabajadores que incluso tienen la mala práctica de sopletearlos, así como para darles una segunda vida. Y pues no, eso no sirve. O sea, las fibras que tiene ahí el respirador, cuando les metes aire a presión, pues las abres. Entonces, pues las partículas pues empiezan ya a perfundir a través del respirador y pues ya no te sirve de nada, ¿no? Prácticamente. Aquí nos comenta el Inge Andrés, quiero pensar que es el Inge Andrés. Pienso que nosotros como trabajadores es parte de participar y cumplir con las medidas señaladas. Y de hecho, también nos dice la participación de la parte de capacitación es importante porque tienes otra idea acerca de estos problemas. Pues realmente nos abre el panorama, ¿no? Cuando empezamos precisamente a tener estos espacios en donde pues expertos nos dan su conocimiento, su experiencia, nos dicen qué es lo que está puntualizando en sus centros de trabajo, ante qué sustancias o qué partículas o qué moléculas se están exponiendo y demás, y sobre todo cómo lo están logrando, pues realmente eso es como que la carnita, lo que nos llevamos pues todos los que estamos aquí, ¿no? También tenemos, aprovechando, ya que estamos en el minuto de los saludos, pues ahí, saludos, doctor Darío, gran ser humano y excelente profesional. No lo digo nada más yo, sino también tenemos personal que está ahí al pendiente de todo ello. Y bueno, pues Muchas gracias. precisamente ahora, ¿cuáles han sido los retos, doctor, cuando deseas implementar un programa? Porque hay veces en donde llegamos a un centro de trabajo, quizá un nuevo empleo y pues ya podemos empezar ya no de cero. Pero realmente cuando empezamos a escarbarle y cuando nos empiezan a decir que debemos de implementar nuestra matriz de requerimientos legales y después nos dicen que debemos de implementar la norma 10 y qué incluye la norma 10, pues precisamente dentro de muchas cosas, hacer el programa de protección respiratoria y decimos, ¿y ahora qué onda, no? ¿Cuáles han sido los retos que tú has tenido en tu amplio tiempo de experiencia? No nada más quizá en la parte de la empresa que estás ahorita, sino pues en toda tu trayectoria laboral. ¿Cuáles han sido esos retos a los cuales estás enfrentado para la implementación de este programa? Primero, y pareciera broma, pero primero convencer a los directivos más altos de que pues de que hace daño las sustancias luego que se están manejando. Muchos de ellos tienen ya también muchos años y luego de repente ¿Son de la no vieja es solo escuela, el no? trabajador. Perdón. ¿Son de la vieja escuela? Sí, entonces es como, bueno, pues es que tenemos 30 años aquí y pues no nos has visto que nos pase nada, pero pues es donde dices, híjole, pues hay un montón de evidencia y incluso a mí, o sea, en mi experiencia, yo con radiografías, obviamente, pues cuidándole la privacidad ahí a la persona, pero es como, mire, ingeniero, pues aquí está, o sea, vea, esta es la mía, estoy limpiecito porque yo estoy aquí encerrado, pero mire esta persona, ¿cómo está?
ay, pues se le ve como, pues como borrado, se le ve como sucio. Bueno, pues es que ese es el polvo, ese es el sílice que tiene ahí. Y es de la forma que empiezas poco a poquito también a picar piedra, no del trabajador operativo, sino pues desde arriba, ¿no? Tienes que empezar, pues desde ahí es de donde se generan las políticas, que es lo que transforma, ¿no? De repente las organizaciones, ¿no? Eh, y bueno, también explicarles pues cuál es el requisito normativo. Ayuda mucho tener un texto legal, normativo en el que te puedas basar. Decirles, mire, aquí está, he perdido la cuenta de cuántas reuniones hemos tenido en este sentido y a veces das pasos para atrás y bueno, voy a volver a explicarles por qué el tema del polvo es peligroso, pero pues siempre con paciencia, ¿no? Este, hay que seguir insistiendo, hay que seguir buscando transformar ahí. A veces el tema de la economía también ha sido un reto, porque dicen, bueno, pues es que si esto les está funcionando, pues ¿por qué cambiarlo, no? Pero bueno, muchas veces tampoco es como que funcione, ¿no? A veces la inversión de estar haciendo los estudios, pues no son estudios baratos, no es una cosa Así como es. que es como muy fácil, pero he tenido mucho apoyo también cuando ya se terminan convenciendo, he tenido mucho apoyo, no tengo ni una sola queja en ese sentido. Yo creo que también, pues parte de arriba hacia abajo, ¿no? Ahorita que nos comentaba aquí el Inge Andrés, estimado amigo, mm, pues también la participación de ellos como supervisores, ¿no? Que, a veces pareciera como que el supervisor jala para lo suyo, el mantenimiento, que la máquina no pare, la producción y solamente eso. Y cuando empiezan ellos a participar de su autocuidado, del cuidado de las personas que tienen a su cargo, pues empieza a transformarse, ¿no? Todos empiezan a hacer las cosas pues más por las buenas, más por convencimiento. Eh, ese es el lado bueno, ¿no? Y pues siempre te encuentras al trabajador que pues definitivamente no quiere, ¿no? También ahí afortunadamente pues tienes ahí un respaldo en tema legal, pues en el que te dice que pues los trabajadores están obligados a cumplir con las disposiciones de seguridad e higiene, ¿no? Y yo siempre se los digo, a veces a modo de amenaza o de informativo, pero bueno, pues es una causa de rescisión de contrato, ¿no? Entonces pues a cuidarse, entender que es pues por su bien. Yo mi objetivo, y siempre se los digo abiertamente, a mí mi objetivo es que así como llegaste hace 20 años, pues así te vayas y puedas disfrutar de tu vejez y de tus nietos y de tus hijos y de no estar trabajando aquí, pues igual de sano que como llegaste, ¿no? Este, ese es el gran objetivo, ¿no? De la salud ocupacional. Pues mira, aquí nos comentan, lo importante es llegar y mostrar el daño a largo plazo, tanto a la empresa como a los trabajadores. Es como el gasto económico y humano será mayor si se hace el cambio. Saludos ahí, Ana Lilia Esquivel. Esa es otra Precisamente, cosa que mucho, Eric, perdón. y no, adelante, adelante. Háblales un poquito de la prima de riesgo y Es a con lo que eso iba. hay una gran disposición. Es a lo que iba, al hablarles de la prima de riesgo y cuando hablamos ya de millones de pesos, que ya hablamos también de demandas quizás luego hasta laborales y de algunas hasta fatalidades por riesgos de trabajo, llamémosle accidentes o enfermedades ocupacionales, bueno, pues entonces es cuando ya realmente nos ponemos a pensar, pero eso pasa en el primer trimestre del año cuando hacemos la determinación de la prima de riesgo y entonces pues es cuando ahí sí hasta nos ponemos de malas, pero pasa como que esa euforia y pues ya después es tú produce, ya después vemos cómo nos arreglamos. No digo que en todos lados hay empresas muy dedicadas en esta parte, pero sí, hablando del gasto económico, eso es lo que llama mucho la atención. Aquí tenemos otro comentario. Dice, y como lo dice, es difícil seguir capacitando y concientizando. Es como evitar accidentes en el lugar. Todos se supone, lo sabemos, pero aún pasan, solo no desesperarse en lo que es lo que pienso. Excelente, sí, no, pues claro, con todos sus comentarios, pues realmente eso es lo que pasa, lo que sucede luego en las empresas, la parte de capacitación, la parte de concientización. Hablaste un tema, Doc, importante, la parte de evaluaciones médicas. Para ti, ¿qué evaluaciones médicas de acuerdo a los contaminantes que tú tienes en tu centro de trabajo
se deberían de estar llevando a cabo? ¿Qué incluye una evaluación médica para esta parte? Fíjate que ahí entras en el tema de vigilancia a la salud. Esa es la cereza del pastel. Ya cuando encuentras algo en un examen médico, cuando encuentras ya un dato que te hace pensar que hay un efecto, en este caso, lo más común que buscamos, pues, es silicosis. Ya cuando encuentras eso, pues, quiere decir que todos los demás controles que debiste haber implementado antes, pues, ya no sirvieron. Y desafortunadamente, pues, es irreversible, tanto digo, la mayoría de las consecuencias sobre de la salud, pues, son irreversibles. En este caso, pues, ya cuando encontraste ya una silicosis o alguna manchita o algo ya ahí en la radiografía o en la espirometría, que ahorita para allá voy, pues, ya desafortunadamente, pues, ya no puedes hacer nada. Entonces, esto, porque realmente ya es como que ya la conjunción de los efectos preventivos que deberías de buscar con todo el resto de las acciones. Indirectamente, puedes buscar alteraciones en la sangre, en la biometría hemática. Ya en casos ya muy severos, ya podrías encontrarlas, ya cuando hay una situación de hipoxia, pues ya vas a encontrar ya una alteración ya ahí en el hematócrito. Em, Puedes hacerles también, radiografías de tórax, em, AP lateral, si te quieres ya ir ya muy específico y, pues, el gold standard para el diagnóstico de la silicosis, pues, es la tomografía, de alta resolución, de tórax. Y ya con eso, pues, ya es inequívoco lo que encuentras, ya es inequívoco esos datos de silicosis o de normalidad, también lo puedes llegar a, a descartar, ¿no? Les pedimos también, digo, depende de la sustancia, pues puedes encontrar algunas otras cosas. Algunas alteraciones metabólicas también las pudieras llegar a encontrar. Hay sustancias que son cancerígenas o que se cree que son cancerígenas y nosotros también buscamos ya enfocadamente signos y síntomas y marcadores pues, laboratoriales de cáncer, marcadores tumorales, que pues desde etapas muy tempranas te pueden dar ahí alguna alteración y pues empezar eh, pues a tratarlo, ¿no? A investigar por qué está mal o qué es lo que está saliendo mal. Pero bueno, como te digo, pues ya irte a un marcador tumoral, pues, y que lo encuentres alterado, pues quiere decir que ya todo lo demás ya no te sirvió, o que hay una exposición demasiado prolongada o demasiado aguda, a niveles muy nocivos, que ya le ocasionaron algo al trabajador, ¿no? Les hacemos espirometría, em, lo correcto, y lo normativo en ese sentido, pues, es pre y post broncodilatador, pero, pues, cuando ya lo vas a diagnosticar propiamente, ¿no? Nosotros lo hacemos como un cribado y las alteraciones que se van identificando, pues, ya les das ahí un seguimiento, ¿no? La normativa también en el apartado de vigilancia en la salud, pues, viene en la historia clínica completa, sus antecedentes personales, heredofamiliares, laborales, las exposiciones previas, si había habido otro trabajo, pues, todo eso es una información importante que te puede, abonar, ¿no? A conocer de dónde viene esa persona y si es derivado de los agentes en donde está o es de otro lugar, ¿no? Obviamente, pues, conocerlo, cuántos años tiene ahí, cuántos años tiene en el puesto, cuántas horas expone, qué tipo de contaminantes son, las concentraciones de esos contaminantes también en el sitio donde está. Todo eso, pues, te puede hablar ahí. Realmente lo que menos quisiéramos ver, pues, es una silicosis aguda, em, porque, pues, ahí lo que está pasando, pues, es, que hubo una exposición muy alta y, pues, eso es irreversible. Tienen una muy mala esperanza de vida con una mortalidad extremadamente alta y, pues, eso es lo que estamos tratando de evitar, ¿no? Pero, pues, sin dejar de ver también las exposiciones crónicas que de manera paulatina, pues, empiezan ahí a poco a poquito, depositarse y son las que luego de repente representan un reto diagnóstico, ¿no? Cuando te vas hay herramientas también ahí, internacionales, es una clasificación internacional de radiografías de la OIT, de las radiografías de la silicosis, y de la neumoconiosis. Este, son unos patrones de radiográficos que tú los debes de comparar con la radiografía que tienes enfrente y, pues, describir los hallazgos que tienes y la probabilidad de que esos hallazgos signifiquen una alteración. Obviamente, pues, con el seguimiento te lo deja al aire, eso me gusta también el de las normativas que no te dicen cada año, cada mes, cada 6 meses, que es, pues, lo que el médico determine.
y pues en este caso pues tienes la libertad de hacerle los estudios pertinentes pues con el objetivo de pues detectarlo tempranamente, pero pues no solamente es detectarlo, sino que decir, bueno, pues esta persona tiene un daño o tiene un posible daño, ¿qué vamos a hacer con él? Vamos a reposicionarlo, vamos a cambiarlo, vamos a meterle un control administrativo, un control técnico. Obviamente una persona que tiene 6 meses, pues está en mayor riesgo en el sentido de que pues, se va a exponer durante 20, 30 años en adelante, ¿no? Entonces, pues estás a buen tiempo para cambiar esas condiciones. Exacto, y lo comentas, ¿no? La parte de los exámenes médicos de ingreso, ¿no? Para precisamente aquellos que pudieran ya venir con cierta afectación de algún otro centro de trabajo, pues no vengan a poder incrementar algún padecimiento o querer, pues, engañar o poder culpar o poder decir, es que aquí me enfermé, ¿no? Entonces, pues esta vigilancia a la salud no nada más es en la parte del monitoreo y la parte de corrección, sino también desde los exámenes médicos de ingreso. Ahora viendo, pues sé que tienen muchos soldadores ahí en la planta. Eh, ¿Qué pasa con aquellos soldadores que a pesar de que pudieran estar expuestos a humos de soldadura directo o indirectamente, como el oficial o el ayudante, y que todavía fuman? ¿Cuál es el impacto? Hablando de la protección. Ese, sí, el impacto es de sinergia, quiere decir que pues se van a sumar el contaminante en donde esté, y aparte, pues el humo del cigarrillo que tiene cientos de sustancias tóxicas, yo creo que incluso hasta más que las que se están exponiendo en el ambiente laboral, y pues es de sinergia, o sea, es empeorar el daño que te puede llegar a ocasionar, no solamente el soldador, en el caso de los agentes que tienen sílice, también es un factor de riesgo para empeorar esos hallazgos. Y qué bueno que lo mencionas, ahí quería acotar ahí un poquito, porque hay sustancias, más allá de que las midas en el medio ambiente laboral, pues tienes que medirlas en las personas. Retomando aquí un poquito los exámenes médicos, se llaman índices biológicos de exposición. Eso te refiere a la norma 47, 047 SSA, y ahí viene una tablita de cuáles son las sustancias que se debe de buscar. No, bueno, la sustancia como tal, la puedes buscar en la sangre, la puedes buscar en el aliento, la puedes buscar en la orina, o los metabolitos de esa sustancia, que son pues los desechos, ya cuando entró al organismo, la transformó y arrojó un desecho. Ese desecho también lo pudieras llegar a encontrar. No todas las sustancias se miden con índices biológicos de exposición. De hecho, la normativa te lo pone ahí, IBE, y esas son las que vas a encontrar en la norma 47. Igual, no todas esas, aunque estén presentes en el medio ambiente laboral, no las vas a medir. Tienes que acercarte o un poco más de la mitad del valor límite de exposición. Cuando ya te pasas, eso ya se llama nivel de acción. Y pues hablando, por ejemplo, de metales pesados, pues eso sí los tienes que buscar. Los soldadores, tienes que buscarles esa acumulación de metales en su sangre para pues evitar. Los metales se depositan en el cerebro, en los riñones, en el hígado, y pues progresivamente los van dañando. Lo más pues común, tristemente, pues son las demencias por ese tipo de, las alteraciones neurológicas por depósito de plomo, de mercurio, y algunos otros metales también que no son como tan estudiados, pero pues los identificas también ahí en las soldaduras. Em, Eso sí, los tienes que medir antes y después del turno, hacerle su vigilancia a esas personas y pues nada, no confiarte. Yo creo que eso es lo peor que puedes hacer, dejar de voltear a ver esas sustancias, porque ahí es donde puedes entrar en un error o bueno, yo siempre les digo, yo no quiero cargar en mi conciencia que alguno de ustedes esté enfermo o se vaya de aquí enfermo o peor, ¿no? Ese es como pues mi objetivo, ¿no? Como médico del trabajo. Ahorita que lo mencionabas ahí es adaptar. Una de las máximas de la salud en el trabajo es adaptar el trabajo a la persona y no la persona al trabajo. Cuando hablas de un examen médico de ingreso, pues hay personas que definitivamente no puedes meter aunque tengan la más experiencia del mundo, pues Así estar es. ahí en esos lugares, pues les va a empeorar esa condición que ya traen de base, ¿no? Entonces, pues ahí es donde tú tienes que pues, decidir. Tristemente, yo creo que todos necesitamos trabajar, pero pues hay personas que por su propio bien, por su propia salud, pues no puedes permitirles, ¿no?
Así es, y precisamente en esta parte de controles de los diferentes controles que hay para la parte de los riesgos que mencionabas hace un momento, pues también hablábamos o podemos definir que sí, lo decías, la parte de controles de ingeniería, pues luego son los más complicados, ¿no? Son los que requieren una cierta inversión y normalmente en muchos de los centros de trabajo, en algunos de los centros de trabajo, preferimos darles un respirador a los trabajadores que realmente generar todo un programa de mantenimiento, un recambio de maquinaria, el mejorar los extractores, el mejorar los filtros, el mejorar las chimeneas, los derrames de material, que si las tolvas ya están perforadas, las caídas de material, etcétera, etcétera. Preferimos mejor invertirles en equipo de protección personal porque muchas veces el reto que luego tenemos, la parte de seguridad, la parte de salud en el trabajo, la parte de salud ocupacional, pues es eso, ¿no? Es mejorar las condiciones técnicas del centro de trabajo y que puede ser acompañado con una protección respiratoria. Y ese es el meollo de este tema, ¿no? Y lo que también decías, hay que convencer a los de arriba, los de al lado, los de abajo, a todos lados, porque ese es el gran reto. Sí, incluso en nuestra experiencia, ni siquiera fueron grandes inversiones, o sea, era como cosas que podrían ser como muy menores o que a veces estaban dentro de la ceguera de taller, que era como, ay, pues sí, ahora entiendo por qué era importante reparar esto, ¿no? Y es cuando se hacen reparaciones simples que terminan impactando, o sea, te puedo decir que teníamos varios agentes que estaban excedidos en el tema del valor límite de exposición, que regresaron a sus valores normales cuando hicieron, mantenimiento simple de las máquinas de envasadoras y bueno, otras muy malas prácticas que difícilmente, pues puedes erradicar o que no hay otra, pues otra medida, ¿no? Para lograrlo. En el caso de nosotros, si estamos peleados, siempre estamos peleando con eso, pues con el sopleteo. Desafortunadamente hay mucho polvo fugitivo pues es un gasto generar ese aire, es un gasto tirarlo y aparte de todo, pues estás levantando unos nubarrones horribles de polvo que pues ese respirador realmente, cuando tú ya lo ves, la concentración contra lo que te va a proteger ese respirador, pues muchas veces incluso lo excede. Entonces, pues los trabajadores pues están ahí a la buena de Dios, simplemente pues no estando protegidos. Muchas veces ese tipo de controles, bien lo comentas, no siempre son muy caros. Un ejemplo, en algún envase y embarque precisamente, pues ingresaban lo que eran los camiones ya para llevarse el producto terminado, pero no apagaban el motor. Y entonces las concentraciones de monóxido de carbono en esa área, aunado a que los extractores tipo cebolla no funcionaban, pues entonces el personal salía con los ojos llorosos, con dolor de cabeza, con náuseas y preguntábamos qué está pasando. Simplemente es que llegue la unidad, se apague y listo, no hay una concentración como tal. Habrá otro tipo de contaminantes, por decirlo así, pero de menos el monóxido de carbono, no. Ahora, si le sumas también los montacargas, que en algunos lugares, algunos centros de trabajo también son eléctricos, bueno, pues eliminas esa parte de la concentración. Pero también hay ciertos contaminantes directos del proceso y hay otros contaminantes que se suman, ¿no? De la parte como externa, por decirlo así, con algún tractocamión. Y aquí nos va a comentar el ingeniero Andrés, bueno, pues que los controles de ingeniería son muy importantes, por supuesto, son parte de la mejora continua y él más que nosotros sabe que los programas de mantenimiento, si se llevan precisos, como él lo maneja, pues sin duda ayudan precisamente. Y este es el sueño deseado de todo segurista, que se le invierta la parte de controles de ingeniería y que no nada más estemos pensando en poner solamente un cartel, una señalización, el dotarles de equipo de protección personal, ¿no? Ahorita que lo mencionabas, en este tema del monóxido, mm, también hay una parte de transformar ese enfoque que tienes con el trabajador no es solo un dolor de cabeza, no es solo un mareo, no es solo que le arden los ojos.
Muchas veces como médicos pues solamente estamos enfocados en tratar ese síntoma y ya, pero pues ahí también una de las máximas es preguntarle cuando llega con una dolencia, pues en qué trabaja, o de dónde está, de dónde viene. eh, y ya si conoces ahí como pues el área, dices, pues es que es por esto. Incluso y te diriges muchas veces con el jefe, o sea, oye, ¿sabes qué? Pues está pasando esto. No es solamente que se siente mal, eso ya nada más es pues como que el síntoma, ¿no? Pero todo el trasfondo, todo lo que originó ese síntoma, pues es es importante y es trascendente atacarlo, atenderlo, modificarlo. Así es. La parte de la capacitación, Doc, ¿cuáles son los temas específicos que se pueden dar o se pueden incluir dentro de un programa? Claro, está dependiendo el tipo de contaminantes, el personal ocupacionalmente expuesto, de muchas circunstancias, pero en sí, en tu experiencia, ¿qué tipo de temas, qué tipo de capacitación debe de dar al personal? Bueno, primero el que conozcan las sustancias a las que se están exponiendo. Eh, Depende del POE, pero las generales, las específicas del área de trabajo, primero las sustancias, los efectos, porque también eso les va a ayudar a ellos a entender que si se están sintiendo de tal o cual forma, pues eso significa que se están exponiendo más de lo que deberían o se están exponiendo simple y llanamente, ¿no? Y eso pues puede significar una alteración en su salud. Esas sustancias, cómo las debes de manipular, cómo las debes de manejar, qué concentraciones hay, y también las medidas de control, porque pues muchas veces ellos participan activamente de esas medidas, o pueden decidir omitirlas también. Entonces, pues también es importante que conozcan por qué se tienen que hacer y por qué no se deben de dejar de hacer. El uso el uso del equipo de protección personal, como mencionábamos al inicio, pues cuando te sirve, cuando no. En situaciones de emergencia, ¿qué tienes que hacer? No va a ser el mismo equipo de protección personal. Cuándo te sirve, cuándo ya no te sirve, cuándo lo debes de tirar. Em, Sensibilización en el sentido de que hay sustancias que si tú las tocas con tus dedos, pues se te van a absorber. Hay sustancias que se absorben a través de la piel. Y bueno, pues la disposición también de ese equipo de protección personal, que puedes contaminar la tierra, puedes contaminar el agua si caen en algún lugar en donde no se debería de tener. Todo eso se tiene que establecer en el programa de protección respiratoria, y también el programa de protección respiratoria se los tienes que dar a conocer a los trabajadores. Este, ¿Qué más? El sistema globalmente armonizado también se los tienes que dar a conocer, los pictogramas, cómo se, la hoja de datos de seguridad, cómo se interpreta, dónde buscas la información. eh, Todo eso es parte de esa capacitación de ese personal ocupacionalmente expuesto. Nosotros lo hacemos de manera general para todas las personas. Finalmente todos confluimos en algún sitio donde están los contaminantes, el cemento, que es importante. Te digo, hay personas que incluso pensaban que no pasaba nada. Tuvimos un caso de una persona que le cayó en sus ojos y él pensaba que pues así se le iba a quitar, y pues no, obviamente es gravísimo, ¿no? Entonces, eh, eso para mí cuando ocurrió es que realmente no están entendiendo qué están manejando, ¿no? Y eso fue un acabose, fue un parteaguas de que a partir de este momento vamos a empezar a trabajar en ese sentido. Son años de trabajo. Yo siempre presumo a mi equipo de trabajo, siempre estoy muy orgulloso de ellos son los que me sacan adelante, y pues obviamente solo no podría, ¿no? Entonces ahí ellos participan muy activamente, todos son licenciados en las diferentes áreas de la salud, y pues es un equipo de trabajo, es trabajo de todos. A veces recurres también a los supervisores de área, incluso hasta los gerentes, ¿no? Tienen que participar. Sabes que luego de repente medio difícil de que va el gerente y pues, el gerente no usa el EPP. Y es como que, bueno, pues es que hay que usarlo, hay que poner el ejemplo, ¿no? Y trabajar desde ahí, ¿no? Sí, 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 porque cuando uno ya va a campo y le empiezas a decir al trabajador, hay que colocarse el respirador, vele a decir al jefe y luego me vienes a decir a mí, ¿no? Es como nos encontramos ese tipo
de temas en el área práctica y que pues nos da toda esa experiencia de poder decir si es cierto, y cómo me acerco al jefe, si de repente pues no utiliza los lentes, no utiliza el respirador, se baja sin casco de la camioneta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ese es el gran reto también, pero sin duda, pues aquí nos comenta, ¿no? Desde Eduardo Pérez, bueno, comunicación de riesgos y peligros por sustancias químicas peligrosas, ya lo comentaba, la norma 5, la norma 18, la norma 10, y pues aquí Eduardo León, pues muchas veces se tiene el diagnóstico y programas, pero no se le da a conocer al personal, no se lleva a campo, ¿no? Que muchas veces tanto procedimientos, tanto programas, tanto estudios, pues tampoco se difunde y tampoco se da a conocer, ni tampoco se retroalimenta, ni tampoco se sensibiliza, simplemente se quedan en carpetas muy bonitos por si llega a la auditoría, llamémosle del sistema de gestión o alguna inspección de Secretaría del Trabajo, y precisamente cuando observamos ese tipo de manuales, procedimientos, estudios muy limpiecitos y demás, pues decimos que eso no está difundido ni trabajado y que solamente se tiene para cumplimiento legal, ¿no? Es estéril, si realmente lo haces y no lo bajas a aplicar controles en el área, digo, pues sí, a lo mejor eres muy buen, administrativo, ¿no? Pero realmente si lo estás dejando ahí guardado, lo estás archivando, pues no sirve de nada, ¿no? Puede pasar también que las personas que estaban encargadas del tema de los exámenes, de los estudios, de los contaminantes de medio ambiente laboral, pues creían que solamente midiéndolas se cumplía. Entonces, pues era así como que pues, año con año lo hacían y todo muy bien, lleno de carpetas y todo, pero pues nunca hubo una acción en el sentido de corregir esos hallazgos, ¿no? Igual también pues es agarrar y empezar a trabajar desde abajo. Exactamente, exactamente. Y bueno, pues ya casi por ir cerrando, ir finalizando esta interesante charla que yo por mí le seguimos, Doc, pero si no nos va a agarrar aquí la Feria de Aguascalientes. ¿Qué recomendaciones de tu experiencia podrías vertirnos para tener un programa de protección respiratoria exitoso? Yo creo que dos principales, ir a campo, obviamente ese es conocer el proceso y no desistir. Eh, Seguir insistiendo, no cansarse, de repente es luego medio difícil, ahí sientes como que estás topando con pared, pero tarde o temprano vas a lograr algo y esas son satisfacciones muy poderosas. Son esas dos, conoce tu proceso, conoce, conoce a tu gente y pues no te rindas, insiste, insiste, insiste y poco a poquito vas a ir logrando cosas. Perfecto. Y solamente ahorita nada más estamos hablando de una actividad, de un elemento que es el programa de protección respiratoria. Pero realmente cuando hablamos de salud ocupacional, pues ya lo decías, ruido, vibraciones, temperaturas y demás, entonces se vuelve todavía mucho más interesante porque en cada de este tipo de factores y de agentes, bueno, pues nos da pues también mucho por ir, pues sí, abordando, ¿no? Y pues aquí todavía nos siguen comentando, ustedes continúen, está muy interesante el tema. Pues el ingeniero entra mañana a las 7 de la mañana, entonces sin problema, tenemos de aquí hasta las 7 de la mañana. Excelente, doctor. Pues ya casi por finalizar, ¿algún comentario final, doctor? Agradecerte el tiempo, el espacio, la oportunidad. Se pasó rapidísimo la hora. De repente yo pensaba así como que, chin, ¿de qué les vamos a hablar? Pero muy ameno y te agradezco el espacio. Muchas gracias, pues un saludo realmente a todos los que se dieron la oportunidad, nos dieron el favor de podernos escuchar, de podernos ver, grandes amigos, grandes personas por ahí estuvimos viendo que interactuaron con nosotros. Muchas gracias, eso realmente enriquece esta oportunidad que tenemos, que no sea la primera ni la última, Doc. Sé que conoces bastante, sé que eres un experto, pero sobre todo un apasionado de tu trabajo y sin duda no dejar de mentir tus compañeros,
eres todo un profesional en salud en el trabajo, por lo cual, pues, sin problema, sin pensarlo, dije, hay que invitarlo, porque precisamente va a enaltecer este espacio del oráculo de la prevención, y que todo lo vertido aquí, pues sin duda, pues nos llevamos mucho, y aquellos que nos lo escuchamos también, pues ese era el objetivo, el poderlo implementar en mi empresa, el poder tener esos tips, poder decir, por aquí no me voy porque ya vi que no funcionó, ahora mejor lo intento por este lado, tengo cuidado, lo implemento de este modo. Todo eso enriquece. Por eso mismo este espacio es para invitar a profesionales, a expertos en la materia, pero sobre todo que están en el área de trabajo, donde pues todos los días vemos temas, casos muy reales, y pues bueno, pues aquí nos comenta igual el Inge, dice, les quiero agradecer por este espacio dedicado a nosotros, les mando un fuerte abrazo. A ver qué día, ingeniero, también tú nos acompañas, porque por ahí hay una norma de mantenimiento que bien nos puedes ir tocando. Por ahí veo que también manejas muchas acreditaciones, cursos que en temas de seguridad, y que bueno, pues ahí lo vamos manejando. Ya nos siguen llegando más saludos. Eduardo León, por ahí se ha acercado también contigo, doctor. Saludos al doctor Darío. Muchas gracias, Eduardo, por los saludos que vienen hacia mí también. Gracias. Pues mira, pues una personalidad, el Inge Andrade, ¿no? También muchas gracias por compartir. Acá tenemos, bueno, temas, hay demasiados para hacer una temporada. Netflix nos va a quedar cortos, doctor. Sí, sí, bueno, definitivamente. Pues, con la campaña de civilización de polvo y sílice, el servicio médico asigna, cuidamos de ti. ¡Qué obo! Ahí está. Y pues ya casi, ahí está. Pues, ¿qué más, doctor? Más que ese agradecimiento y acercamiento de las personas que te aprecian, que te admiran, y sobre todo, pues trabajan muy, muy de la mano contigo y saben de tu profesionalismo. Pues de mi parte, pues les agradezco a los que nos escucharon, a los que nos van a ver posteriormente en línea, a los que estuvieron aquí con nosotros interactuando, a ti en lo particular, pues la oportunidad, y que no sea la primera ni la última. Nos estaremos saludando pronto, doctor. Si no es por este medio, será en la Feria de Aguascalientes, pero en algún momento nos estaríamos saludando, por favor. Con gusto, claro que sí, cuenta con eso. Excelente, bueno, ya un saludito rogadito, ahí llegó. Excelente, bueno, pues muchas gracias a todos, excelente noche, nos vemos en el siguiente Oráculo de la Prevención, es el lunes 28 de abril, precisamente el Día de la Seguridad. Por ahí tenemos un tema muy, muy atractivo, vamos a hablar de la parte de la gestión de riesgos con una especialista en este tema. Entonces, no se lo pierdan, vamos a sacar próximamente ahí el promo del siguiente podcast, y pues ojalá nos sigan acompañando. Muchas gracias a todos, bonita noche, saludos.